Después charlamos. Dale, Chao. dale, Mati. Dale, chao, chao, Mati. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y usted, No sé, profe? de 10. ¿Están bien esas neuronas? ¿Vienen de clase desde qué hora? A mí me interesa saber porque para saber cuánto les puedo hinchar o cuánto no, o cuánto... Desde las 9, profe. Ah, no, 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 está bien, es poquito. Desde las 7:30. Sí, yo también arranqué a las 7:30. Bueno, buenísimo. Desde las 6, Eh, profe. ¿Desde las 6 que estás estudiando? No, Se mentira. están haciendo los chistosos desde las 9, Mentira, profe. colgada. A las 9 tuvieron clase? ¿Qué A las estudiaron 9 y hoy? a las 11. ¿Qué vieron hoy? ¿Vieron temas nuevos? Sí, química ¿Alguno? orgánica. Ah, hermoso. Divino. Bueno, como se dan cuenta, no se pueden escapar de la ciencia, ¿sí? Las ciencias es lo que hablábamos con respecto a la física. Esperen, voy a compartir pantalla, vamos a poner la filmina. Acá encontré por fin donde está no lo encontré, mejor dicho, Matías me mostró. Va a rayar. Era esto. Eh, y aparte, ustedes ven eso, ven esto que estoy compartiendo, que son unas preguntas, lea los enunciados, determine si son verdaderos o falsos. Se ve todo blanco, profe. ¿Todo qué? ¿Todo blanco? Esto sí lo ven. ¿Ven eso que dice física, introducción a la kinesiología? No, no. No, profe, todo Falso. blanco. No, todavía no, profe. Ahora sí ven la diapositiva. Física. Ahí ya Eso se sí ve. lo ven, ¿no? Si hago así, ahora aparece la pizarra. Puedo escribir. Hola. ¿No se ve? La pizarra blanca, ¿sí? ¿Correcto? Sí. Y ahí ven lo de física. No, ahora sí. Bueno, ahí vamos. Bueno, ¿se acuerdan de la clase pasada? ¿Se acuerdan algo? ¿Vieron algo? Si yo les digo método científico, ¿les suena de lo que vimos la clase pasada? Sí, profe. Profe. Bien, ¿se acuerdan el método científico tenía varias partes? ¿Se llegan a acordar qué era el método científico? ¿Cuántas partes tenía? Algo que me digan que lo recuerden como para que vamos entrando en tema. ¿Esto se acuerdan? No, no, Era no miraron de nuevo la... para llegar al conocimiento. Exactamente, era para llegar al conocimiento. Método, perfecto, para llegar al conocimiento. ¿Se acuerdan que tenía varias partes? 5. 5 partes, correcto. Bien. ¿Se acuerdan lo que era un sistema físico con respecto principal? ¿Me puede decir cuál es? Si me tuvieran que explicar rápidamente así antes de entrar al parcial a su compañero, le dirían, mira, el sistema físico es tal cosa y el biofísico es tal cosa. Y así se diferencian y listo. ¿Alguien me puede decir? No importa si dicen mal, díganme. Estamos para aprender. ¿Se acuerdan?
un sistema físico que tenía de característica con respecto a diferencia de un biofísico. ¿Se acuerdan de eso? ¿Les suena? ¿Alguien que se acuerde? El físico tenía elementos inanimados. Inanimados. Esa sería la palabra clave, ¿sí? Elementos inanimados. Si tuviera que resumirlo en una sola palabra, pensaría en inanimados. El físico es inanimados. Y el biofísico, entonces, por el contrario, Elementos animados. tiene objetos animados o biológicos, los llaman, ¿sí? ¿Está? O sea que un sistema, eso que tomamos como modelo, que tomamos como una abstracción de la realidad, como representación del universo, tiene que tener dentro de sus componentes biológicos. Entonces podemos decir que es biofísico. Si solamente tiene componentes inanimados, solamente inanimados, estamos hablando de un sistema físico. ¿Estamos hasta ahí? Eso creo que quedó bastante claro, ¿sí? Veamos. A ver qué más tenemos por aquí. Esperen un segundo a ver si les puedo compartir. Ahí lo ven. Marque la opción correcta. ¿Eso lo ven? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Estas son preguntas del pregunte. Marque la opción correcta. Respecto del orden de los componentes que forman un sistema. ¿Sí? El orden de los componentes. ¿Se acuerdan del sistema? Tenemos uno que dice respuesta, estímulo, sistema, sistema, estímulo, respuesta, respuesta, sistema, estímulo, sistema, respuesta. ¿Se acuerdan de esto? Perdón. Sí, profe. El ejemplo del Que los martillo y... sistemas físicos. Eso era un sistema físico. Ese era el ejemplo del sistema físico. El sistema necesita un estímulo para luego obtener una respuesta. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Les suena? Sí, profe. Bien. Habíamos dicho el ejemplo clásico del estímulo eléctrico para que el músculo se mueva, genere una respuesta muscular. ¿Sí? A ver, ¿qué más tenemos? Esto lo vamos a ver ahora. Esto lo vamos a ver que viene. ¿Se acuerdan de las magnitudes? ¿Se acuerdan del sistema de unidades? Que habíamos visto que existía un sistema internacional de unidades, un sistema MKS, un sistema CGS. ¿Alguien me puede decir qué significaba la sigla CGS? ¿Se acuerdan de eso? Centímetro, gramo, segundo. Correcto. Y el MKS, era la M, que era la K de kilo, que era la S. Metro, kilo, segundo. Correcto. Les muestro una pregunta de preguntero. Marque la opción correcta. Respecto del campo eléctrico en el sistema de unidades CGS, corresponde a, y ahí les da en Newton columbio, columbios kilowatt, unidad electrostática de carga milivolt, DINA, unidad electrostática de carga. ¿Qué pasa? ¿Qué era lo que les había dicho con respecto a esto? La única manera es memorizarse el cuadro, ¿está? Pero hay un detalle con respecto a ese cuadro. El detalle es que toda la parte eléctrica nosotros la vamos a estudiar. Entonces, cuando terminemos de ver la parte eléctrica, ustedes van a estar muy familiarizados con estas unidades, con la DINA, con el culombio, con el newton, con el kilowatt, con el milivolt, ¿está?
Y ese cuadro, que lo tienen que memorizar, les va a resultar mucho más sencillo. El otro detalle es que también vamos a ver fuerza y vamos a ver sus unidades. Por lo tanto, todo el cuadro que tenía la parte de fuerza, también lo van a poder, lo van a memorizar en base a lo que estudiamos. ¿Sí? Espérenme que voy a buscar la filmina de la clase pasada. Archivos, ya les comparto la filmina, el cuadro ese, y lo vamos a ir desglosando ese cuadrito, cómo recordarlo. Si yo les digo, en el sistema, a ver, la parte fácil, longitud en el sistema CGS, ¿cuál va a ser la unidad patrón en el sistema CGS? ¿Quién me puede decir? ¿Se acuerdan? ¿Quién se anima? ¿Alguien se anima? Centímetro. ¿Se acuerdan cuál era el centímetro? Correcto. Pero ¿qué pasa? Hacemos ahí una pequeña trampita, digamos, dentro del CGS, en su nombre mismo me está indicando centímetro, gramo, segundo. Por lo tanto, si yo pregunto la unidad de longitud, ¿cuál va a ser el patrón? Y está escrito en el nombre, dice CGS, es centímetro. ¿Se ubican lo que estoy diciendo? ¿Les suena? ¿Está bien? Sí, profe. Si yo les digo en el sistema MKS, ¿sí? ¿Cuál va a ser la unidad patrón de longitud? ¿Cómo se llama la unidad patrón de longitud en el sistema MKS? Metro. 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 De nuevo, utilizamos lo que ya sabemos, lo que estamos seguros, lo que conocemos. ¿Sí? Yo te hablo del sistema MKS. ¿Qué es MKS? Metro, kilo, segundo. Obviamente, el patrón, la unidad patrón de longitud en el sistema MKS va a ser el metro, porque está en el nombre, ahí lo dice. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, si yo les digo, en el sistema MKS, ¿cuál va a ser la unidad patrón de medición del peso? En el sistema MKS, ¿cuál va a Kilo. ser? Va a ser el kilo. Está en el nombre, de nuevo, nos podemos basar en eso que sabemos, es el kilogramo. Perfecto. La pregunta es, en el CGS, ¿cuál es la unidad de medida patrón en el sistema CGS? Gramo. Gramo, correcto. ¿Esto lo están viendo ahora o no? ¿Ven el cuadrito? ¿Lo estoy compartiendo? ¿O qué están viendo? No, Cuadro profe, estamos viendo comparativo, los punteros todavía. cuadro comparativo del sistema de unidades. No lo están viendo. Un segundito, ya lo comparto. En mi computadora. Ahora, ahí lo ven. Cuadro comparativo del sistema de unidades. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Nos ubicamos? Si ustedes ven, longitud, superficie, volumen, es algo que conocemos. ¿Dónde conocemos
Estoy re perdido, profe. No me ubico qué es. ¿Por qué lo conocemos? Porque está en el nombre. Ahí dice CGS. ¿Qué es la C? Centímetros. Listo. Ya sé que estoy ubicado, que el sistema patrón de longitud va a ser el centímetro. La superficie es un derivado. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo voy a multiplicar centímetro por centímetro. Centímetro por... El de volumen, ¿cuál va a ser? Metro cúbico. ¿Sí? ¿Eso se entiende? ¿Me están siguiendo? Avísenme. No se peleen, chicos. ¿Me escuchan bien todos? Porque por ahí la conexión es inestable, me dice. Sí, profe. Sí, Ahora profe. bien. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bien, continuamos. En tiempo, si yo estoy hablando del sistema CGS, nuevamente nos vamos a basar en el nombre, ¿sí? Acá dice, ¿qué es la S? ¿Qué significa la S? Segundo. Segundo. Por lo tanto, el sistema, en el sistema CGS, perdón, el patrón de medición del tiempo son los segundos. ¿Tá? Y en el sistema MKS, de nuevo lo dice en su nombre, dice la S que significa segundos y su patrón de medida es el segundo. ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Qué pasa? Después el cuadro se complica. Esto es muy raro. Esto es masa, esto es peso, fuerza, velocidad, aceleración. Son todas notaciones derivadas unas de otras que se van complicando. ¿Qué pasa? Ahora estamos repasando. Vamos a entrar en un tema nuevo que es la fuerza. La fuerza lo vamos a practicar, lo vamos a ver y está directamente relacionada con el peso. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto? La fuerza con la cual la Tierra atrae a los cuerpos que están sobre su superficie hacia el centro de la Tierra. ¿Se acuerdan de eso? Eso era el peso. Y estamos hablando de fuerza. Vimos la fórmula, ahora lo vamos a ver mejor. Perdón, escribo tan feo. Ahora lo vamos a ver mejor, vamos a ver qué es fuerza, vamos a ver su sistema, cómo se denota, cómo se dibuja, cómo se calcula. Y de los conceptos de fuerza van a ser los de velocidad y los de aceleración. Se van a derivar. ¿Sí? Seguimos con el cuadro. Después, vamos a ver perdón, tienen en el cuadro la magnitud de trabajo, que también está relacionada a la fuerza, es un derivado de la fuerza. ¿Sí? Por lo tanto, una vez que sepamos bien fuerza, lo veamos bien, lo practiquemos, estemos interiorizados con ese tema, después las unidades del CGS o las unidades del MKS nos van a salir en forma natural. ¿Sí? Vamos a hablar de ergio, de joule, de una manera mucho más familiar. ¿Sí? Después de eso, el cuadro sigue con estos conceptos o con estas magnitudes que son eléctricas. Carga eléctrica, diferencia de potencial, intensidad de corriente, capacidad, campo eléctrico, resistencia eléctrica. Estas magnitudes no es aleatorias que le hayan puesto, no es aleatorio que lo hayan anotado como magnitudes eléctricas. ¿Por qué no pusieron otro tipo de magnitudes? Por ejemplo, termodinámica. ¿Por qué? Porque aquellos que estudian kinesiología, los que estudian medicina veterinaria, necesitan muchísimo estas magnitudes, toda la parte muscular, la parte de membranas, de celulares,
la parte de los equipos, en la utilización de los equipos de kinesiología o en cualquier tipo de equipamiento médico, respiradores, electrodos, diagnóstico de imágenes, se utilizan estas unidades físicas, ¿sí? Estas magnitudes físicas. Por eso es importante que desde ya comiencen a familiarizarse con estos conceptos. ¿Cuál es el concepto de capacidad? ¿Cuál es el concepto de intensidad? Todo esto lo vamos a ver en un módulo aparte. En una clase vamos a ver solo electricidad, ¿sí? Vamos a ver todos los conceptos de electricidad, siempre así en forma sintética, en forma bien concisa. Pero ¿qué les quiero decir? Que al finalizar todos los módulos, cuando ustedes vayan a este módulo, que es el módulo 2 donde están las magnitudes y donde están eh, sus unidades en el sistema CGS, sistema MKS, ustedes no lo van a tener que aprender de memoria, sino que van a estar familiarizados con él, ¿sí? ¿Qué es un amperio y qué es un miliamperio? ¿Está? Entonces no se estresen con este cuadro a aprenderlo de memoria, porque después, más adelante, van a ver toda la parte de fuerza y toda la parte de electricidad específicamente. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Veamos otra cosa. ¿Dónde está? Vamos a ver entonces, vamos a avanzar con esto, ¿sí? Vamos a ver la parte de fuerzas. De nuevo, ¿qué necesitamos saber de la fuerza? Necesitamos saber, esto que voy pasando lo ven todos, ¿sí? Digo, si ustedes no me dicen sí, yo no puedo saber si. Yo sé que están viendo porque lo veo acá. Sí, profe, se ve. Bien. La fuerza es una magnitud física. A ver, no les quiero decir que es directamente proporcional a la aceleración que ocurre en el cuerpo. Tiene otra definición que está mejor, se las voy a pasar enseguida. Pero por el momento vamos a quedarnos con el concepto. Cuando ustedes piensen en fuerza, van a pensar directamente eh, en su fórmula. ¿Cuál es la fórmula de fuerza? Es esta. Fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? Fuerza es igual a la masa de un cuerpo multiplicado por la aceleración que tiene ese cuerpo. Esa es la fuerza del cuerpo. ¿Está? ¿Estamos ahí? ¿Saben lo que significa directamente proporcional? ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguien lo sabe? ¿Se acuerda del secundario? Porque creo que conmigo no lo vieron. Sí, profe, lo estamos aplicando. Bien. En una ecuación donde hay una igualdad, perdón, eso directamente proporcional
igualdad también aumenta de la aceleración, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que es inversamente proporcional? ¿Les suena eso? No me acuerdo, profe. Inversamente proporcional ocurre lo contrario. Cuando aumenta en uno de los miembros la magnitud, en el otro va a ocurrir exactamente lo contrario. Va a disminuir la magnitud, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Profe, ¿cómo era la fórmula de fuerza? ¿Cuál es la fórmula de fuerza? Esta. Fuerza es igual a masa por aceleración. Si tienen que recordar algo de fuerza para el parcial, algo para estudiar, van a recordar esto. Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Tá? Esto es lo importante. ¿Estamos ahí? ¿Fijan eso? Sí, profe. Se dice que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración de un cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, por lo tanto, de acuerdo a las unidades tomadas en cuenta en cada sistema, las unidades de fuerza son derivadas, van a derivar de las unidades de las que partieron. ¿Está? Veámoslo. Vamos a anotarlo. Lo voy a anotar. Esperen que me perdí donde está el pizarrón. Entonces, díctenme, ustedes están viendo el pizarrón en blanco, ¿sí? Díctenme la fórmula de fuerza. Masa por aceleración. Fuerza es igual a masa por aceleración. Fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ya un detalle. ¿Eso está bien escrito? ¿Todos entienden esa A mayúscula? ¿Es lo mismo escribir A mayúscula que A minúscula en esta fórmula? ¿Se acuerdan de eso que les había comentado? ¿Les No, suena? profe, no ¿Alguien? es lo mismo, creo. No es lo mismo. Es muy importante en física la notación. No es lo mismo una letra mayúscula que una minúscula. No es lo mismo una manuscrita que una letra imprenta. ¿Sí? Esa A en física es otra cosa, no es aceleración. La aceleración siempre se escribe con A minúscula. ¿Estamos hasta ahí? Y esta M, en realidad, siempre se escribe con M minúscula. La M mayúscula significa otra cosa. ¿Está? La M mayúscula es mol o molaridad, que le suena de química de algún lado. La A mayúscula es entalpía, es termodinámica, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. ¿Sí? Entonces es importante. Y la F mayúscula siempre es fuerza. ¿Está? Siempre es fuerza. Si es una F minúscula, es otra cosa. ¿Se entendió? ¿Estamos hasta ahí? Entonces decimos que fuerza es igual a masa por aceleración. Bien.
¿Cómo se va a llamar la fuerza? Bueno, se va a llamar fuerza es igual. Díganme las unidades de masa que conocen del sistema CGS. Vamos a recordar lo que hablamos hace un ratito. ¿Cuál es la unidad patrón en el sistema CGS? Su nombre mismo lo indica, ¿correcto? ¿Cuál es? ¿Alguien me lo dice? Gramo. Gramo. ¿Sí? Eso es masa. Multiplicado por la aceleración. Como ustedes todavía no vieron, no saben lo que es la aceleración, les cuento que la aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo. Y su fórmula es la v corta minúscula, perdón, v corta minúscula, dividido, 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 no, dividido el tiempo. ¿Sí? Velocidad sobre tiempo. La unidad de velocidad, ¿cómo se mide? La unidad de velocidad. ¿Ustedes vieron esto alguna vez? ¿Les suena de algún lado los conceptos de velocidad, de aceleración y de fuerza? Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Lo vieron? ¿Todos lo vieron entonces en cinemática alguna vez? Sí, profe. La velocidad es el cambio de la distancia en el tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, bueno, tiempo al cuadrado, esto me queda velocidad, gramo por metro. Siempre metro se denota con m minúscula. Sobre el tiempo, segundo al cuadrado. ¿Sí? Esa unidad ¿me siguieron hasta ahí? Está en gramos, metros sobre segundo al cuadrado. Esto estamos hablando del sistema CGS. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Díganme. ¿Quieren hasta qué punto es? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. profe. ¿Qué está mal acá? Acá hay algo que está terriblemente mal. Veamos. La unidad de masa está en gramos. ¿Es congruente con el sistema CGS? Sí, Sí. es congruente. El sistema que tenemos que utilizar como patrón es el gramo, porque estamos en el sistema CGS. ¿Estamos ahí? El metro, la unidad de longitud, ¿es congruente con el sistema CGS? No. No, es de Sería otro sistema. Acá va otra. Acá, qué difícil que es. Espérenme que lo puedo borrar. A ver, borrar. Vamos, fuerza es igual a masa, que está en gramos, por la distancia. La distancia en el sistema CGS, ¿cuál es su patrón de medición? ¿Cómo se llama esa unidad? ¿Alguien me puede decir? En el sistema ¿Centímetro? CGS, centímetros, correcto. Dividido el tiempo, de nuevo, el sistema CGS, la unidad de tiempo. ¿En qué unidad se mide? En segundos. ¿Está? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, y a esta unidad de fuerza
la vamos a llamar DIN. Ese es su nombre. Esto, estamos en el sistema CGS. ¿Todos entendieron esto? Clarito, Alguien, profe. si no entendió, que me diga y lo volvemos a hablar. Bien. Ahora vamos a verlo en el sistema MKS. Todavía no les voy a decir cómo se llama. Hagamos las unidades. Como son unidades derivadas, quisiera saber cuál es esta parte. Dijimos entonces perdón, esto multiplicado por esto. ¿Sí? Bien. Mi pregunta es la siguiente. En el sistema MKS, ¿cuál es la unidad patrón de masa? Del kilogramo. Kilogramo. Perfecto. Muy bien. Multiplicado por la de distancia. ¿Cuál es la de distancia en el MKS? Metros. Bien. ¿Y cuál es la de tiempo en el sistema MKS? Bien. A esa unidad, se me borra todo. Todavía no lo entiendo bien. Kilogramos por metro dividido segundo al cuadrado. A esta unidad la vamos a llamar, esta unidad se va a llamar Newton. ¿Está? Pero esta unidad se llama Newton. Así. Newton. ¿Estamos? ¿Todos ven eso, no? Entonces, un Newton es un kilogramo por un metro dividido segundo al cuadrado. Segundo. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? Entonces, acabamos de ver dos conceptos que van a estar dentro del cuadro de magnitudes. La DINA y vemos el Newton. La DINA, ¿en qué sistema de unidades está? CGS. ¿O pertenece a cuál? ¿A qué sistema de unidades? Perfecto, al CGS. ¿Y el Newton pertenece a qué sistema de unidades? Al MKS. Al MKS. Que tengo que ver. De entender a qué se refiere con el MK. ¿Sí? Quedó bastante claro. Entonces, tenemos dos conceptos nuevos, las dos unidades de fuerza. Del CGS es la DINA, del MKS es el Newton. ¿Estamos hasta ahí? Veamos. El profe lo dijo.
Entonces, tomando en cuenta las unidades de medida utilizadas en los sistemas CGS, centímetro gramo segundo, y en el MKS, la fórmula general y reemplazando la fuerza, reemplazando la unidad de fuerza, quedaría de la siguiente manera. La DINA, CGS, es igual a gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? En el sistema MKS se denomina Newton y es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Estamos ahí? Vamos, unidades con nombres propios. Entonces, cuando vean esta filmina que dice que sí, DINA igual a gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado, está hablando en chino, no entiendo nada. No, sí, lo entienden porque ya lo vieron. Esta es la unidad de fuerza es igual a masa, que depende del sistema de gramo o kilogramo, multiplicado por la aceleración A minúscula de la gravedad. Perdón, la aceleración A. Fui a un caso. Estamos. La aceleración es lo mismo que decir distancia sobre tiempo al cuadrado. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Todos, profe. todos más o menos hicieron. Les cuento rápidamente si quieren. La aceleración es igual a la velocidad dividida el tiempo. Y la velocidad es igual a la distancia dividida el tiempo. Dividido tiempo por multiplicación de los extremos y multiplicación de los medios, me queda distancia dividido tiempo al cuadrado. ¿Está? Por lo tanto, la fuerza es igual a la masa por distancia sobre tiempo al cuadrado. Es masa multiplicado por distancia dividido el tiempo al cuadrado. ¿Está? Es nada más para que sepan de dónde salió ese segundo cuadrado que está ahí, de dónde sale esa unidad. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Alguien lo vio alguna vez? Que la aceleración es igual a al cambio de la velocidad de un objeto móvil dividido el tiempo, que la velocidad es el cambio de la distancia de ese objeto con respecto al tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, distancia sobre tiempo al cuadrado es igual a aceleración. Reemplazando la fórmula original, fórmula es igual a la masa por la distancia dividido el tiempo al cuadrado. Es nada más para que sepan de dónde salió esto. Lo que más me interesa es que memoricen es que existe una DINA, existe un Newton, que la DINA está en el sistema CG y que el Newton está en el sistema MKS. ¿Está? ¿Qué otra cosa hay que saber? El concepto de fuerza. ¿Qué es fuerza? Masa por aceleración. ¿Estamos hasta ahí? Esto era nada más para que vean de dónde salió la derivación. Por lo que les dije es lo que tienen que saber. ¿Estamos ahí? Bien. Entonces, volviendo a esta diapositiva. La fuerza es una magnitud vectorial que representa una acción. ¿Estamos? ¿Alguien me puede decir cuáles son las partes de una magnitud vectorial? ¿Recuerdan cuántas partes tenía una magnitud vectorial? El módulo, la dirección, el sentido Lo uno, y el plano de la pista. perfecto. Muy bien. Muy bien. Noble. No fue inútil lo que hago. Bien.
Yo les tengo que preguntar una cosa. Una magnitud vectorial, ¿cómo está representada? Con una sola palabra que empieza con F y termina en hecha. ¿Cómo se representa la magnitud vectorial? Con una flecha. Perfecto. Vemos la flecha, no tenemos ninguna duda que es una magnitud vectorial. ¿Estamos? Recordamos nuestras clases de física, sabemos que la longitud de esa flecha, porque si es una flechita cortita es un módulo, si es una flecha más larga es otro módulo. Recordamos que la longitud de la flecha es un módulo. Recordamos la línea de acción sobre la cual trabaja esta flecha se denomina, ¿cómo se denomina? ¿Me recuerdan? La línea de acción sobre la cual se desplaza la magnitud vectorial o tiene su acción. ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? La línea de acción sobre la cual se desplaza la flecha o la magnitud vectorial se La denomina dirección. la dirección. Empieza en el infinito y termina en el infinito, la línea de acción sobre la cual trabaja esa magnitud vectorial. Dos puntos de la magnitud vectorial. El tercero, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? Es hacia dónde apunta la flecha. Pero no, es hacia dónde apunta la flecha. ¿Cómo se llama eso? El Horrible sentido. que escribo acá. El sentido. Y por último, el cuarto punto de cualquier magnitud vectorial, ¿cómo se denomina? El cuarto elemento. ¿Cómo se llama eso? ¿Se acuerdan? Punto de aplicación u origen. Punto de aplicación origen. ¿Estamos hasta ahí? Profe, donde dice que la fuerza es proporcional a la masa, ¿eso está bien? ¿Hay que copiar? Sí. Es directamente proporcional. No es proporcional, es directamente. Esto cambia todo. Directamente proporcional. Porque también puede ser inversamente proporcional. ¿Sí? Puede ser directamente proporcional o inversamente proporcional. La fuerza siempre es directamente proporcional. Directamente proporcional, nuevamente les vuelvo a comentar, que en una ecuación significa que si en uno de los miembros ocurre un aumento, en el segundo miembro, que es directamente proporcional, ocurre el mismo aumento. ¿Está? Eso es todo. Recuérdenlo ahí. Si fuera inversamente proporcional, las cosas ocurren a la inversa. Donde aumenta en uno de los miembros, aumenta la fuerza, en el otro disminuye. ¿Está? Quedó bastante claro que el concepto de fuerza es masa por aceleración. Igual a masa por aceleración. Creo que quedó bastante claro eso, ¿sí? Lo segundo que quiero que quede claro es que existen las unidades de fuerza en el sistema CGS y en el sistema MKS. Eso también quedó claro, ¿no? En el sistema CGS se denomina Dina, en el sistema MKS se denomina Newton. ¿Estamos hasta ahí? ¿Bien Sí, todo? profe. Bien. ¿Dónde existen las fuerzas en la naturaleza? Esto es un poco para contarles para qué están viendo esto tan
tan físico, tan técnico, tan matemático, porque en definitiva es matemático. Estamos haciendo multiplicación, estamos haciendo ecuaciones, estamos haciendo inversamente proporcional, directamente proporcional. ¿Para qué sirve? Bueno, acá ven algunos ejemplos. Dijimos que el peso de un cuerpo, en este caso de una persona que está haciendo una posición de gimnasio, una vertical, ¿sí? Es la fuerza con la que atrae los cuerpos hacia el centro de la Tierra. ¿Estamos? Existe otra fuerza que se denomina normal, que es la que aparece cuando un cuerpo está en contacto con una superficie. Unas fuerzas que se denominan tensión, todos son nombres que se le dan a las fuerzas. Las fuerzas existen en todo momento sobre cada cuerpo que esté interactuando en el universo. Solamente no va a existir fuerza cuando no esté interactuando con nada. ¿Estamos hasta ahí? Mientras estemos en la Tierra, en la superficie terrestre, alguna interacción va a haber. Por ejemplo, cuando estamos parados, la que es normal, o la que también se denomina peso. ¿Estamos? Si estamos colgados o estiramos algún miembro inferior o superior con respecto a una cuerda, se van a generar fuerzas que se denominan tensiones. Existen fuerzas del tipo elástica, son fuerzas presentes en los cuerpos elásticos. En este caso está utilizando una pelota, otro cuerpo elástico es un resorte, ¿sí? Una cuerda elástica. Existe otra fuerza muy conocida que se denomina fricción, una fuerza paralela que se opone al movimiento y está entre medio de las dos superficies que están interaccionando, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Esos son algunos ejemplos de fuerzas o nombres con los cuales se nombran las fuerzas en la naturaleza. ¿Estamos hasta ahí? La fuerza que siempre va a ocurrir al estar en la superficie terrestre es la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad acá te la está representando con la famosa manzana, calculo que se debe referir a la manzana de Newton, que está siendo atraída hacia la superficie terrestre o hacia el centro de la superficie del globo terráqueo. ¿Se acuerdan de esto que les había explicado? La Tierra, que es redonda, tiene un núcleo que ejerce una fuerza magnética hacia el centro de la Tierra. Todas las cosas están atraídas hacia este centro, ¿sí? Todo lo que se encuentre sobre la superficie terrestre está atraído hacia este centro. Y a medida que nos alejamos de la superficie terrestre, la fuerza de atracción disminuye. Por lo tanto, en la cima de una montaña, arriba, vamos a pesar menos, vamos a tener menos fuerza de atracción que en la superficie terrestre en una playa a nivel del mar. ¿Está? Te hago una pregunta, a ver, siguiendo la misma lógica, ¿dónde van a pesar más? ¿En la playa, en Brasil, a nivel del mar, o en el fondo de la fosa de las Marianas en el océano? Saben que ese es el pozo más profundo que En el existe en el fondo de la mar. fosa de las Marianas, por la presión del agua. Pero No es solo por la presión del agua, que en realidad, digamos, es una columna de líquido que está sobre nosotros, pero también porque estamos más cerca del Porque centro estamos cerca del núcleo. de la Tierra. ¿Sí? ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Estos se ubican entonces. Este ejemplo de fuerza es la fuerza que siempre está actuando sobre todos los cuerpos, que es la fuerza
de la gravedad. ¿Está? Ahora bien, a todas las fuerzas se le opone una de sentido contrario, una fuerza de sentido contrario, y de igual módulo. ¿Está? A esa fuerza que se opone y que siempre existe, se denomina reacción. ¿Sí? Mi pregunta es, pensamos como en el método científico y pensamos como físicos. Mi pregunta es, si esta reacción no existiera, ¿qué pasaría con esta manzana? ¿Alguien se anima a contestar haciendo una analogía ahí con el método científico? Si esta fuerza no existiera, la fuerza de reacción de sentido contrario, igual módulo, igual dirección, igual punto de aplicación, lo único que tiene es sentido contrario. ¿Qué pasaría con esta manzana? ¿Alguien se anima a aventurar alguna conjetura? ¿Nadie? Si solamente actuara sobre ella la fuerza de la gravedad. Y caería al suelo porque no habría nada que la sostenga. Caería al suelo. Correcto. Y atravesaría el suelo y llegaría hasta el centro. El suelo, que lo golpea, le da la, la otra fuerza, que es la de red. ¿Estamos hasta ahí? Por eso queda ahí. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió eso? Hago otra pregunta. Estamos todos haciendo un método científico, estamos imaginando situaciones. ¿Esta fuerza de la gravedad se termina en algún momento? ¿Desaparece en algún momento? No, no termina. Nunca desaparece. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si esta fuerza de la gravedad, por alguna cuestión física, geológica o lo que fuera del planeta Tierra, desapareciese? No existiera más. ¿Qué nos pasaría? Nosotros que estamos sobre la superficie del globo, pegados a la superficie terrestre. Volaríamos por el aire. Volaríamos por el aire probablemente. Más todas las cosas que están sobre la superficie terrestre se despegarían de ella. Acuérdense que esto es una pelota girando en el espacio a 25.000 kilómetros por segundo. Va muy rápido. Nosotros ni nos enteramos porque estamos pegados a la superficie gracias a esta fuerza. No solo nosotros desapareceríamos, seríamos enviados al espacio exterior, sino todo lo que existe sobre la superficie terrestre. Y una de las cosas que está sobre la superficie terrestre son las partículas o las moléculas de los gases que forman la atmósfera. La atmósfera, si no existiera fuerza de la gravedad, no existiría. Si no hay atmósfera, esa capita de gas que se mantiene pegada a la superficie terrestre, no habría vida, porque no habría agua, no habría vapor, no habría calor, no habría las condiciones ideales para que existiera la vida biológica así como la conocemos nosotros. ¿Estamos hasta ahí? Esa es la importancia de la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad fue lo primero que hizo que surja la vida. Fuerza de la gravedad, no hay vida. En otros planetas hay fuerza de la gravedad, sí, hay algunos. La Luna hay un poco menos que acá. Marte tiene un poquito, pero no tanto. Hay otros que tienen menos. Pero ninguno tiene la exacta magnitud de la nuestra fuerza de la gravedad, que hace que se forme esa capa de gas.
esta capa de gases que son el oxígeno, el hidrógeno, ¿sí? Y que forman también el agua, que mantiene toda esta vida sobre la superficie terrestre, es esta fuerza. Miren lo importante que es la fuerza de la gravedad. ¿Estamos hasta ahí? Así que, aunque estudiemos biología, de nuevo, no nos podemos escapar de la física. La física todo lo atraviesa. ¿Quedó más o menos entendido el ejemplo de fuerzas que existen en el mundo y para qué sirven? Sí, ¿Estuvo más o profe. menos? Sí, profe. Es más a modo de entretenimiento. Lo que tienen que saber es esto, lo puro y duro, lo técnico, la fórmula. De todas las fuerzas que existen en el mundo, hay una que es constante y que está siempre. ¿Estamos? Que es la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad se denota con la letra G de gato minúscula, con una flechita encima. Esta flechita me está mostrando para la notación científica, que todos entendamos, que esto es una magnitud vectorial. ¿Estamos? Esto es una magnitud vectorial. Vuelvo a repetir. La fuerza de la gravedad se denota con la letra G minúscula. Es una constante, porque dijimos que esta fuerza es tan importante, que siempre tiene que ser la misma, y que es constante y que permite inclusive la vida sobre la superficie terrestre. Y se denota con la letra G minúscula, con una flechita de sombrero, ¿sí? Una flechita de sombrero. Esto es la fuerza de la gravedad. Por lo tanto, ¿qué significa esta notación acá? F. ¿Alguien sabe qué significa esa P? ¿Puede ser peso? Puede ser peso, exactamente. Eso es peso, ¿sí? Les hago una pregunta. ¿Qué es esta M? ¿Qué significa? Masa. Esto es masa. Muy bien. Es masa multiplicado, este puntito multiplicado, por la aceleración de la gravedad. Esperen un poco, esto me recontrasuena de algún lado. ¿Sí? Esto de tus clases de física. Cuando vos veas masa por aceleración, vas a saber que estás hablando de fuerza. Para siempre jamás, fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Estamos hasta ahí? Por lo tanto, el peso de un cuerpo es una fuerza, ¿correcto? ¿Se entendió eso? El peso de un cuerpo es una fuerza. Es la fuerza de atracción terrestre, la fuerza con la cual es atraído un cuerpo sobre la superficie terrestre. ¿Estamos hasta ahí? ¿Todos van siguiendo eso? Lo dicen estos. Sí, profe. Si no entienden, también díganme porque quiero que lo vean tantas veces como necesiten, porque después, esto hay que memorizarlo, vuelven a leer
Lo vuelven a escribir una vez más. Fuerza igual a masa por aceleración. Chao, no se lo olviden más. Bien. Veamos entonces, ya lo explicamos, lo vamos a volver a ver al principio de acción y reacción. Sobre toda fuerza ejercida sobre un cuerpo, por ejemplo, el golpe del pie de este jugador sobre esta pelota, sobre esta superficie, no es arbitrario que esté marcando acá, porque este es el punto de aplicación de la fuerza. El punto de aplicación u origen de la fuerza va a ser entre el pie del jugador y la superficie de la pelota, en este punto. Entonces, el jugador le aplica una fuerza sobre la pelota que va a actuar sobre este cuerpo. Siempre sobre cualquier cuerpo que se aplique una fuerza, ese cuerpo va a ejercer, va a oponer una fuerza que tiene el mismo punto de aplicación. Acuérdense las 4 propiedades de la fuerza. Esta fuerza que se opone va a tener el mismo punto de aplicación. Va a tener la misma dirección, es decir, la línea sobre la cual actúa. Va a tener el mismo módulo o intensidad, es decir, que la debo dibujar con un segmento exactamente igual a la fuerza aplicada. Pero el sentido es contrario. Una va hacia la izquierda de la pantalla y otra va hacia la derecha de la pantalla. ¿Ah? Entonces, cuando estudien y vuelvan a repasar esto, va a decir que el principio de acción y reacción expresa que a un cuerpo, acá dice piedra, pero esto es una pelota, cualquier cuerpo físico, que ejerza una acción, fuerza, se le va a oponer otra fuerza de igual intensidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de intensidad? El segmento de la flechita, el tamaño de la flechita. Las dos flechitas son exactamente iguales. Y de dirección, igual intensidad, igual dirección. ¿Qué era la dirección? Ah, sí, profe, es la línea de acción sobre la cual se sobretrabaja la fuerza. Es la misma dirección, es la misma dirección. Pero el sentido es contrario. ¿Sí? Una va hacia un lado, la otra va hacia el otro. Para así equilibrar. ¿Se entendió esa definición? ¿Se entendió la definición? Sí, profe. A ver si podemos partir algo. Vea. Por ejemplo, les leo una pregunta. Ustedes no la están viendo el hombre pateando la pelota todavía. Les hago una pregunta. Marque la opción incorrecta. Incorrecta. Dice, respecto de los elementos que conforman a una fuerza. Pregunta A, resultante. Pregunta B,
dirección y sentido. Pregunta C, intensidad o magnitud. Pregunta D, punto de aplicación. ¿Cuáles son los elementos de una fuerza? ¿Alguien me responde? Chicos, los tengo todavía, están despiertos. No sé si es la D o la B. La D dice punto de aplicación y la B no me acuerdo qué decía, pero era algo relacionado. Dirección y sentido. Dirección y sentido es parte, es un elemento de una fuerza. No, no. Sí, claro, ¿cómo que no? No, ¿Cuáles sí. son Sí. cuáles son los cuatro elementos de una fuerza? Cuatro partes de una fuerza. Claro, es dirección, módulo, sentido y punto de aplicación. Sí. Exactamente. Profe, Entonces, la A era resultante. la resultante, ¿sí? Es aquella Esa que creo que es era- correcta. es aquella que es incorrecta. ¿Por qué resultado? La resultante es otra cosa, lo vamos a ver ahora en sistema de fuerzas, pero no es un elemento de la fuerza. ¿Listo? Voy a tratar de compartir. Profe, entonces la respuesta es sentido y dirección. ¿La B? No, esperen, no, resultante. Esperen, ya les muestro. Así lo ven. Dijo la incorrecta. Claro, lo incorrecto. Claro, el truco es ese. El truco es ese. Ahí lo están viendo, ¿no es cierto? El truco es que dice marque la opción incorrecta. Ese es el truco. ¿Se entiende? ¿Cuál es incorrecta? Entonces hablamos de elementos de la fuerza. ¿Resultante es un elemento de la fuerza? No. ¿Dirección y sentido? Sí es. ¿Intensidad o magnitud? Sí es. ¿Punto de aplicación? Sí es. ¿Cuál de todas estas no es? Porque tenemos que marcar la opción incorrecta. La resultante. Porque estas tres sí son elementos de una fuerza. ¿Se entendió eso, chicos? Más o Sí, menos. profe. ¿Alguien no lo entendió? Que hable ahora. ¿Qué te parece? Veamos ahora. ¿Correcto? Dice, respecto de las magnitudes vectoriales, la magnitud vectorial, que queda representada necesariamente por un vector, se reconoce A, el punto de aplicación, B, el impulso, C, la dirección, D, el sentido. Volvamos a leer. Marque la opción incorrecta. Nuevamente ahí está la trampa, ¿sí? Magnitudes vectoriales que quedan representadas por un vector, se reconoce. ¿Cuáles se reconocen? El punto de aplicación. El punto de aplicación se reconoce en una magnitud vectorial y obvio, uno de los elementos súper necesarios. Correcto. El impulso, no sé qué es esto, supermercado, no sé de qué me está hablando. La dirección, magnitud vectorial, vector, la dirección sí es un elemento, sin ninguna duda. ¿El sentido es un elemento? Sí, sin ninguna duda. Por lo tanto, la opción incorrecta es el supermercado, el impulso. ¿Se entendió eso? Sí, chicos. ¿Cómo hay que Profe, leer estas preguntas? Muy bien. Estábamos en principio de acción y reacción entonces. ¿Se entendió el principio de acción y reacción? La definición y lo que significa. Veámoslo acá.
si tengo este ejemplo, acá tengo una piedra que cuelga o pende de un hilo. En este caso es una piedra verde. ¿Sí? ¿Cuál es la fuerza que hace que gire hacia abajo el cuerpo? ¿Cómo se denomina esa fuerza? ¿Alguien lo sabe? De gravedad. La fuerza de la gravedad. Correcto. Está escrita, denotada, anotada en física bajo la letra G minúscula, con una flecha de sombrerito. ¿Sí? Y siempre se escribe igual. Y esto es una constante. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Sobre la piedra está ejercida esa fuerza que pende de un hilo y se opone a esta fuerza. Se opone una de igual dirección, una fuerza de igual dirección, de igual módulo o intensidad del mismo segmento, quiere decir esto, ¿sí? Pero de sentido contrario. ¿Estamos hasta ahí? Que se denomina reacción. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Creo que quedó bastante en claro qué es fuerza. Ahora, veo los nombres, no le veo la cara a nadie. ¿Puedo elegir a alguien al azar y preguntarle qué es fuerza? Por ejemplo, Ferreira Gastón, puede ser. ¿Estás ahí, Gastón? Gastón Santiago. Sí, profe. ¿Te acordás? Decime a qué es igual a fuerza. No me estaría acordando, profe. Mirarlo. Está aquí. ¿A qué es igual a fuerza? Es igual a masa por aceleración. Perfecto. No te vas a olvidar. ¿Estamos hasta ahí? Sí lo tienen que saber. ¿Sí? ¿Cómo se representa una fuerza? ¿Se acuerdan que había dos tipos de magnitudes? ¿Alguien me puede decir cuál era la otra magnitud que existía? Una es la magnitud, Escalares. exacto, una es la vectorial y la otra es la escalar. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? La escalar nadie se acuerda porque es como que le dan menos importancia. Está denotada por un número con una unidad. Número, Solo ¿no? tenía mod. Tiene el número y tiene su unidad. Por ejemplo, si yo escribo letra minúscula, con letra minúscula voy a escribir un- una unidad. Me van a decir que es horrible que escriba. Me van a decir qué unidad es. ¿Qué dice ahí? Quiere ser una C. ¿Qué dice ahí? ¿Saben? ¿Entienden? ¿Centímetro? Centímetros. ¿Está? Les hago una pregunta. ¿Eso es sistema CGS o sistema MKS? CGS. Muy bien. Increíblemente bien estudiado. Perfecto. ¿Se entendió que las fuerzas se denotan con una flecha? ¿Quedó claro eso?
que es una magnitud vectorial y que se nota con una flechita. Todo esto que sigue ya lo vimos y lo recontra vimos, lo vamos a seguir viendo 20 veces más, hasta que se acuerden y les quede grabado para siempre los 4 elementos de una fuerza, los 4 elementos de una magnitud vectorial, de un vector. ¿Sí? ¿Se entiende? Punto de aplicación, ¿se acuerdan de esto? Es el punto en el cual se ejerce o se aplica la fuerza. Está representado por el origen del vector. ¿Quedó claro eso? La dirección está representada por la recta sobre la cual queda aplicada la fuerza. La dirección puede ser vertical, horizontal o oblicuo, dependiendo de cómo se ubique esa recta. ¿Se acuerdan? La recta comienza en el infinito, termina en el infinito. Si la miramos acá, esto que dice acá, como que esto fuera la dirección, está mal. Esta es la dirección. La línea que empieza en el infinito, termina en el infinito, sobre la cual está actuando o se aplica la fuerza. Esta es la dirección, esa línea. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Digamos. El sentido está indicado por la punta de la flecha. Esto es para denotar dónde el sentido se utilizan los signos cardinales. Los signos cardinales como si siempre estuviéramos mirando la hoja frente a nosotros. Por lo tanto, siempre hacia arriba de la hoja va a estar el norte, hacia abajo el sur, hacia la izquierda el oeste, hacia la derecha el este. Como para que cuando entre físicos o entre técnicos podamos hablar de que represento la magnitud vectorial de norte a sur, entienda que sea una flecha que va de arriba hacia abajo, de la hoja en la cual yo esté mirando. ¿Se entiende eso? La forma de anotarlo. El módulo es el tamaño del vector, hace referencia al valor numérico de la fuerza. Eso lo habíamos visto. ¿Sí? Módulo del vector representa la intensidad o el valor numérico de la fuerza. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió entonces fuerza? ¿Sí? ¿Quedó Sí, más o profe. menos claro? Bien. Porque ahora vamos a ver sistema de fuerza. ¿Qué es un sistema de fuerza? Un sistema de fuerza es un conjunto de fuerzas que actúan sobre los cuerpos. Vamos a verlos ahí. Es el conjunto de fuerzas que actúan sobre los cuerpos. Dijimos que sobre todos los cuerpos de superficie terrestre siempre va a haber una fuerza que va a actuar de forma permanente y en forma constante. ¿Cuál es esa fuerza? ¿Alguien se acuerda el nombre de esa fuerza? La gravedad. La gravedad. Esa fuerza siempre va a existir sobre todos nosotros, ¿sí? Sobre todos los cuerpos que existen. Aparte, por ejemplo, en este puente, podríamos ver las fuerzas que están actuando con respecto a estos hilos tensores, que no son hilos, ¿sí? Todos vieron cómo es en el puente de corriente, ¿no? Unas vigas gigantes de acero que parecen hilos a lo lejos, pero son los tensores del puente. Cada una de estas ejerce una fuerza y sobre este punto de aplicación están ejerciéndose un sistema de fuerza,
conjunto de fuerzas, varias fuerzas, que actúan al mismo tiempo sobre un mismo cuerpo. ¿Está? ¿Cuál es la condición para que exista un sistema de fuerzas? Que sea más de una fuerza. ¿Se entiende eso? ¿Se entendió lo que es ese conjunto de fuerzas? Es un Más sistema de o fuerzas. menos. Si sobre un cuerpo actúa una única fuerza, no podemos hablar de sistema de fuerzas. Sobre ese único cuerpo tiene que existir o tiene que actuar más de una fuerza para que sea denominado con la palabra o lo que se denomina sistema de fuerza. ¿Estamos hasta ahí? Profe, como un ejemplo del puente serían todos los cables, digamos. Exactamente. En este caso, a ver si lo puedo dibujar acá en el puente. Acá vemos como que si hubiera un punto de aplicación, cada una de estas pequeñas líneas, los sensores, fuera una fuerza. ¿Está? Cada uno de estos sensores es una fuerza. Está ejerciendo una fuerza. ¿Sí? En este punto de aplicación. Acá en esta parte del puente hay otro punto de aplicación. Tenemos todo este sistema de fuerza. Lo que quiero que les quede, el concepto que les quede, es que un sistema de fuerza es un conjunto de fuerzas, más de una fuerza, que actúan al mismo tiempo sobre el mismo cuerpo físico. Fíjense qué interesante también que en este punto del puente, donde están anclados, perdón, desde donde salen los tensores, están los puntos de aplicación. Eso se nota bastante bien, ¿no? Pero a su vez, en este punto donde está anclado, también existe una fuerza. Acá, por ejemplo, hay dos. Acá. ¿Está claro eso? ¿Dónde hay otra fuerza? En este punto y hacia abajo hay otra fuerza. ¿Se entiende eso? ¿Se entendió el conjunto de fuerzas? Sí, profe. Profe, una pregunta. Sí, ¿Siempre va a estar la gravedad? siempre, siempre, siempre. Es más, no solo la gravedad va a estar siempre, sino que la otra fuerza que les había comentado, tal vez la recuerden, que es de sentido contrario, de igual intensidad, igual dirección e igual módulo. ¿Cómo se llama esa fuerza? Esta también existe en reacción. Siempre que haya una acción, va a haber una reacción. ¿Cuál es la acción que existe siempre, que es constante? La fuerza de la gravedad, ¿sí? Que se denota con la letra griega, perdón, con la letra G minúscula, con un sombrero, con una flechita de sombrero. La constante y actúa siempre, siempre, siempre. ¿Está? Bien. Ahora bien, estuvimos viendo que para poder representar al universo, tomamos un modelo, tomamos una porción del universo y hacemos una aplicación simplificada del universo. En este caso, el sistema de fuerzas acá está simplificado, ¿sí? Vamos a tomar dos fuerzas que están aplicadas sobre este punto de aplicación, esta parte de un cuerpo físico, y tenemos la fuerza 1 y tenemos la fuerza 2. ¿Está?
¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende eso? Que están aplicadas sobre este mismo punto de origen o punto de aplicación. Como ya tenemos los conceptos, podemos hablar de manera abreviada. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Lo que estoy diciendo. Son dos fuerzas, la fuerza 1 y la fuerza 2, aplicadas sobre un punto de aplicación, el mismo cuerpo. Bien. Ahora bien, vamos a definir como la suma del conjunto de fuerzas que actúan sobre el mismo cuerpo físico. Vamos a definir la suma de ese conjunto de fuerzas a una única fuerza que se va a denominar resultante. La resultante, como lo ven acá, se denota con la letra R mayúscula. ¿Está? ¿Se acuerdan que el profe de física siempre les dijo de que no es arbitrario la manera en la que se escribe? R minúscula significa otra cosa, no significa resultante. La R mayúscula sí es la resultante. ¿Está claro? ¿Se entendió eso? ¿Qué es la resultante? La resultante es la suma de todas las fuerzas que están aplicadas sobre ese cuerpo físico. ¿Se entendió? Díganme si se entendió qué es la resultante. ¿Se entendió qué es la resultante, chicos? Sí, profe. Bien. Esto no les voy a explicar todo. Vamos a llegar hasta acá, que nos quede el concepto de lo que es una fuerza, de lo que es un sistema de fuerzas, qué es la gravedad, que hay un principio de acción y reacción. Vimos la fórmula de la fuerza. La clase que viene, de nuevo, voy a elegir a alguien al azar y voy a preguntar cuál es la fórmula de la fuerza. Lo vamos a repetir todas las clases, porque después vamos a ver otra fórmula. Vamos a ver la intensidad de corriente, vamos a ver la ley de Ohm. Lo vamos a repetir varias veces hasta que les quede para siempre qué es la fuerza. ¿Sí? La definición. Vamos hasta acá porque este método del paralelogramo requiere una explicación bastante larga. Seguramente lo vieron en el secundario, los que tuvieron física lo habrán visto. Es más fácil hacerlo con un pizarrón y explicando con una cuadra y un compás y un semicírculo, pero bueno, lo vamos a tratar de hacer así virtual. Pero básicamente entienden todos lo que es un sistema de fuerzas, el conjunto de fuerzas que actúa sobre un sistema, qué es una fuerza, cómo se define el sistema CGF, cómo se define el sistema MKS, lo que es la fuerza de la gravedad. ¿Sí? ¿Se entendió todo eso, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que les haya quedado alguna duda? De mi parte no, profe. No, profe, todo bien. Bien. Igual vieron que cuando comenzamos la clase, volvemos a ver todo lo que vimos en la clase anterior, lo vemos de vuelta rápidamente, vemos algunos conceptos, así que lo volveremos a ver el próximo lunes. Seguimos con más fuerzas y sistema de fuerzas el lunes que viene. Bueno, chicos, los dejo, que descansen, estudien, prepárense. Como dice el profe Mati, no están de vacaciones, están por rendir, así que nos vemos en la próxima. Chao, profe. Profe. Chao, profe, nos vemos.